Voy a hablar sobre el síndrome de Nutcracker o cascanueces. Pertenezco al grupo iberoamericano de estudio pélvico, con múltiples presentaciones en simposios y congresos. El síndrome de Nutcracker se caracteriza fundamentalmente por una compresión, que es la compresión de la vena renal izquierda, una variante anterior dado por la arteria mesentérica superior y la aorta, y una variante posterior dado por la compresión de la aorta. La prevalencia es muy desconocida, pero se da generalmente en pacientes longilíneos, pacientes asténicos, que generalmente tienen una ptosis renal y se produce una compresión justo a nivel del compás aortomesentérico. Esta situación que lleva a la hipertensión renal retrógrada y en definitiva va a llegar a largo plazo, lleva a la hematuria macroscópica o microscópica, la proteinuria y el dolor flanco característico. Los pacientes consultan fundamentalmente por dolor abdominal a nivel del flanco, hematuria macroscópica o microhematuria o proteinuria y varicocele. Pero la clínica se va a manifestar de acuerdo a las vías derivativas fundamentalmente. Existe una variante de Nutcracker anterior, como les dije, que está dado por la compresión de la arteria mesentérica sobre la vena renal izquierda, lo que produce todo una hipertensión renal, una variante posterior, donde no existe una vena renal, donde el drenaje renal se produce a través de venas lumbares modificadas, algunas prominentes, y una tercera variante que sería la de circunaórtica, donde puede existir también compresión anterior o posterior. De acuerdo al algoritmo del Grupo Iberoamericano de Estudio Pélvico, ante un paciente que presenta hematuria, dolor lumbar y síndrome de congestión pélvica, varices atípicas, dolor pélvico, le hacemos ecografía transvaginal, abdominal y de miembros inferiores, y si comprobamos la compresión de dicha vena con un gradiente significativo y la persistencia de hematuria, dolor severo, se planea la embolización, generalmente de la vena gonadal izquierda, que estaría insuficiente, y la colocación de un stent. Pero si tenemos solamente signos o síntomas de congestión pélvica y no tenemos hematuria ni dolor lumbar significativo, la conducta es la embolización. Si no mejora, el paciente se plantea la reembolización o el implante de stent. Damos mucha importancia a la ecografía, al interrogatorio, al examen físico, pero a la ecografía, que nos permite medir fundamentalmente el ángulo aortomesentérico, que si es menor de 30 grados, generalmente es significativo, y generalmente son sintomáticos cuando tienen menos de 16 grados. Otros son los ratios de diámetro y ratios de velocidad dado a nivel del compás aortomesentérico y a nivel distal de la vena renal izquierda. Y otros signos indirectos es justamente la visualización de circulación colateral o flujo invertido a nivel de la vena gonadal izquierda. La tomografía computada, la angioresonancia, juega un papel importante acá en fenómenos compresivos. Esta es una tomografía donde el ángulo es normal, de 30 grados. Otra tomografía que ya tiene una incidencia de 13 grados, lo más probable es que este paciente sea sintomático, y lo característico es el signo del pico. Fíjense la compresión de la vena renal a nivel del compás, y de 1,5 milímetros, y a nivel distal 8 milímetros. Y acá lo que hacemos es medir los ratios de diámetro, y mayor de 5 se considera significativo. Con la angiotomografía también es posible ver todas estas variantes, la variante anterior, la variante posterior retroaórtica y la variante circunaórtica. La flebografía juega un papel importante para nosotros, forma parte del elemento fundamental en el diagnóstico. Nos basamos mucho en lo que es la hemodinamia de este fenómeno compresivo, tomamos gradientes de presión, vemos las vías derivativas ascendentes, descendentes, características de las gonadales. Fíjense la estenosis que se produce a nivel de la válvula, que es característico del síndrome de Nutcracker. Y generalmente, ¿qué conducta tenemos? En pacientes jóvenes o en pacientes muy delgados, les recomendamos subir de peso, 4 a 5 kilos, y en el 70% de los casos resuelven la situación. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes son asténicos y muy delgados, pero ante la persistencia de los síntomas, la presencia de hematuria severa o de alteración de varicocele o congestión pélvica severa, se plantea una terapéutica.
Y la terapéutica ha variado. Hasta el año 2000 lo que más se hacía era cirugía abierta, después se empezó a hacer más cirugía endovascular y actualmente se realiza endovascular, también laparoscópica o laparoscópica asistida por robot. Tuvimos la oportunidad de vivir esta época y hemos hecho algunos casos de bypass gonadal cavo como vía derivativa, reimplante de vena renal, que esto, como siempre comento, lo hacíamos frecuentemente en los aneurismas arteriales, aneurisma de aorta yucta renales, donde reimplantamos la vena renal para evitar infartos renales, o también reimplante con parche o con CAF de Miller. Hoy en día el grupo preconiza el tratamiento endovascular, que consiste en la implantación de un stent por abordaje ya sea yugular o femoral. Uno de los problemas que plantea el tratamiento endovascular, que es uno de los lugares de más difícil colocación del stent, teniendo en cuenta que hay una variación de la vena renal con los movimientos respiratorios y maniobra de Valsalva de casi un 40% del diámetro. Entonces esta vena modifica su diámetro y sus características casi en un 40%, lo que aumenta la incidencia de migración de los stents. Por lo tanto, es uno de los sitios de mayor dificultad. Esto es un protocolo que lo estamos haciendo con Javier Leal, lo estamos a punto de publicar, donde es un protocolo de estudio hemodinámico de lo que es el síndrome de Nutcracker, donde vamos a ver distintas vías derivativas. Nosotros, el primero sería el patrón normal, donde colocamos el catéter, hacemos la maniobra y no vemos ningún signo de compresión significativo ni vías derivativas y no hay gradiente de presión. En tanto que en esta versión, lo que sí, el síntoma generalmente es dolor pélvico. ¿Por qué tiene dolor pélvico? Porque el drenaje de este síndrome de Nutcracker se realiza por la vena gonadal izquierda. Entonces, ante una compresión, todo el flujo va por la gonadal y el paciente tiene dolor pélvico. Entonces, no tiene dolor lumbar, no tiene hematuria, entonces la conducta va a ser la embolización gonadal. Diferente es esta situación, donde el paciente generalmente pasa asintomático, generalmente son hallazgos radiológicos, donde uno coloca el catéter en la vena renal y ve una derivación paralumbar ascendente y hemiácigos. Nosotros nombramos a este tipo el tipo 3. El tipo 2 por derivación gonadal, el tipo 3 por paralumbar ascendente y hemiácigos. Generalmente son pacientes asintomáticos, delgados, no tienen clínica porque toda la vía derivativa se realiza en forma ascendente. La conducta va a ser expectante. Diferente va a ser esta situación donde tenemos una vena retroaórtica, donde en el caso de una mujer nulípara, donde la derivación no se da por vena gonadal, se realiza todo el drenaje de esta vena retroaórtica a través de las venas lumbares, que sirven de drenaje renal. Entonces el síntoma fundamental va a ser el dolor lumbar casi intolerable, y en estos casos la conducta va a ser la de colocación de un stent. Ese es el tipo 4. El tipo 5 es cuando se produce una derivación contralateral y hacia el plexo, hacia las venas lumbares. Fíjense cómo drena hacia el lumbar ascendente y descendente y hacia el lado contralateral. Generalmente estos pacientes también tienen dolor lumbar significativo, no tienen derivación gonadal, solamente la derivación se realiza por vía lumbar y por lo tanto la conducta va a ser la de colocación de un stent. Por lo tanto, tenemos que adecuar la terapéutica de acuerdo a la hemodinamia renal y sobre todo a la clínica del paciente. El tipo 6 es una combinación de variantes, por ejemplo, en este caso, la que deriva por la vena gonadal, que sería el tipo 2, y por la vena hemiácigos, el tipo 3. Entonces, de esa manera, estos pacientes, si yo realizo la embolización gonadal, va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque tiene un adecuado drenaje por vena hemiácigos. Por lo tanto, ante un paciente con signos de congestión pélvica, que no tenga hematuria y no tenga dolor lumbar, la conducta va a ser la embolización. Pero también está el gran interrogante, ¿cómo va a responder este paciente si yo le ocluyo la vía derivativa gonadal? Y en este caso lo podemos ver, es un paciente de 50 años con dolor lumbar intermitente, pero fundamentalmente tiene signos de congestión pélvica, tiene dispareunia severa y dolor pélvico severo. Fíjense el signo de Nutcracker característico y la derivación por la vena gonadal en forma significativa. Acá que hicimos la embolización gonadal con técnica, usando coil de liberación controlada tipo interlock.
de distal a proximal con técnica de sándwich, primero foam, el coils y después el foam. Hay que sobreestimar el vaso un 30% y ir de lo más distal hacia lo más proximal posible. Y fíjense, post-embolización, cómo se produce el cambio de la vía derivativa. Antes era hacia pelvis, y fíjense cómo cambió la vía derivativa post-embolización, que ahora se produce por paralumbar, por hemiácigos y hacia el lado contralateral. Es probable que este paciente no desarrolle ninguna clínica posterior a la embolización y logremos resolver este cuadro de nutcracker. Otra situación, una paciente muy joven, 17 años, nulípara, virgen, con un dolor pélvico punzante muy intenso, 9 en 10, mala calidad de vida, microhematuria, dolor lumbar intermitente también, sin respuesta al tratamiento hormonal, había consultado a 80 profesionales, es lo que me refiere, inclusive hubo una intervención judicial porque la paciente tenía ideas de suicidio. Lo vieron ginecólogos, urólogos, sexólogos, psiquiatras, y verdaderamente tuvo 2 flebografías con no criterios diagnósticos y 2 laparoscopías diagnósticas sin resultado y 2 tomografías sin criterio. La vemos nosotros, le hacemos la ecografía y sí vemos signos de nutcracker. En la tomografía vemos el ángulo de 11 grados, un ratio de 3.6. La angiotomografía también se vieron signos de May-Tyner tipo 1, característico de la constitución física. Y si ven la flebografía, cuando en la etapa de estudio vemos la impronta de la arteria mesentérica superior sobre la vena renal, y fíjense la derivación por la vena gonadal. Ahí van a ver justamente cómo en el estudio hemodinámico, cómo deriva hacia la vena gonadal. No deriva hacia el lumbar ascendente, solamente hacia la vena gonadal. Y el gradiente era de 2 milímetros de mercurio. Ahí vemos la congestión pélvica severa que tenía la paciente. Fíjense, inclusive hacia la zona genital, cómo deriva por repermeabilización de la vena ligamento redondo. Y fíjense cómo va hacia el lado contralateral, y eso justificaba el dolor pélvico severo. Entonces, en este caso también vimos signos de May-Tyner tipo 3, que es la compresión de la arteria ilíaca interna derecha sobre la vena ilíaca interna derecha, el May-Tyner tipo 1, derivación presacra y lumbar ascendente, pero en este caso se optó por tratar solamente la congestión pélvica, la fuga glútea inferior. Hicimos una embolización de la fuga glútea inferior, que también era característica, y el resultado también fue el primero embolizar la fuga gonadal izquierda con mucha espuma. Acá le hacemos caso mucho a Javier, que usamos mucha espuma para llegar a esa colateralidad, con coil distales hasta a nivel proximal, y decidimos colocar un stent dedicado a vena, en este caso un stent abre de 16 por 60 por un abordaje yugular, baloneamos, y este es el resultado final, donde se ve la desaparición de la derivación gonadal, la desaparición del gradiente, con resultados satisfactorios. El antes, fíjense la impronta y la derivación gonadal, y el después, donde desaparece la impronta y la derivación gonadal y el gradiente. La ecografía la hacemos generalmente al mes, donde ya vemos la desaparición de ese gradiente, de ese signo de pico, de los ratios elevados, y fíjense cómo se ve el stent a nivel del compás aortomesentérico, no colapsado y funcionando perfectamente bien. El control tomográfico también lo hacemos a los 3 meses, donde se ve perfectamente implantado y no se ve ningún signo de complicación. La paciente resolvió el dolor, suspendió las drogas psiquiátricas antidepresivas, y persistió con el ligero dolor lumbar izquierdo relacionado con el stent en intensidad 310, y actualmente casi no tiene dolor. Estuvo con clopidogrel por 3 meses y rivaroxaban de 20 miligramos por 6 meses. Diferente es esta situación, muy similar, de una chica de 17 años, también ulípara, virgen, con un dolor lumbar fundamentalmente. Acá no tenía dolor pélvico, tenía dolor lumbar, y el problema es que no tenía vena renal, lo que tenía era una vena retroaórtica. Acá dice la tomografía de vena renal, pero es una vena lumbar retroaórtica con doble drenaje. Entonces es el caso característico de vena retroaórtica, donde el paciente tenía un dolor invalidante, y en el estudio hemodinámico se ve toda la derivación a través de las venas lumbares. Todo el drenaje renal se realiza
por venas lumbares. En este caso también optamos por la colocación de un stent, también un stent abre de 16×60, y el antes, fíjense toda la derivación que tenía, y el después, cómo desapareció esa circulación colateral. Está un poquito desplazado hacia la cava, pero lo importante es que ha resuelto totalmente la sintomatología. Fíjense el estudio hemodinámico, el antes y el después, cómo desaparece la colateralidad. Esto habla de la eficacia del tratamiento, eso es lo que tenemos que lograr cuando hacemos la terapéutica. Y la ecografía muestra perfectamente la vena retroaórtica a este nivel, y fíjense la aorta y el stent ubicado entre la columna y la aorta, y que no está ni colapsado, sin gradientes. Las complicaciones generalmente pueden estar relacionadas con migración del stent, que son muy bajas. Dolor del stent puede durar de 3 a 6 meses. Hemos visto una migración proximal y tuvimos una migración distal, que lo resolvimos colocando un nuevo stent. La migración proximal no requirió tratamiento. Y en definitiva, este es un trabajo de Javier Leal Monedero de 5 años de seguimiento, donde ha visto que todos los pacientes han resuelto el dolor, la hematuria, y fundamentalmente esto fue demostrado por flebografía y por ecodoppler abdominal. Como conclusión, el síndrome de Nutcracker es una entidad que requiere una evaluación clínica, requiere entrenamiento en el ecodoppler y en la angiografía. La flebografía es fundamental en el estudio de estas variantes hemodinámicas, de las vías derivativas. Hay que estudiar las vías derivativas, no todos los Nutcrackers son iguales, y la necesidad de tratamiento combinado de la congestión pélvica más el fenómeno compresivo. Nosotros optamos fundamentalmente por la resolución endovascular. Muchísimas gracias.